Hay una frase que dice que es mejor dar que recibir, y en el fútbol tranquilamente se puede aplicar. Todos quieren ganar, y de ser posible, por varios goles, siempre evitando a su vez recibirlos en su contra. En esta última temporada, sin embargo, hubo un equipo dentro de las 5 grandes ligas que, lejos de aplicar ese refrán, recibió goles en prácticamente todo su transcurso. Nos vamos a Inglaterra. La Premier League está considerada por una gran mayoría como la mejor liga de fútbol en el mundo, o por lo menos la liga más atractiva, y es que jornada tras jornada vemos partidos con muchas emociones, lo que hace que el promedio de gol del torneo sea más alto que el de ligas como la italiana, española o alemana. Esto ocasiona que inevitablemente haya equipos muy goleadores, como así también otros muy goleados. Si nos ponemos a mirar las estadísticas de la Premier League desde su creación en 1992, vemos como hasta lo que fue la última temporada, el récord negativo de mayor cantidad de goles recibidos en un solo torneo le pertenecía al Swindon Town, equipo que hace ya 3 décadas, en la 93-94, jugó la que fue su única temporada en la Premier League hasta la fecha. Habiendo ascendido a la máxima categoría por haber ganado el playoff el año anterior, el Swindon no estuvo a la altura de semejante escenario y regresó a segunda tras apenas 12 meses. Su debut y despedida en la Premier dejó como saldo un último lugar con la suma de apenas 30 puntos. Hizo bastantes goles para ser el colista, con 47 anotaciones, pero de poco sirve convertirlos si a la larga se recibe casi el doble en su propia portería. Y es que el Swindon recibió nada menos que un centenar de goles en los 42 partidos que disputó. Vale la pena aclarar que en esa época la Premier contaba con 22 participantes en lugar de los 20 que hay ahora. El hecho que se redujera la cantidad de plazas y que la ley Bosman haya ayudado a estos equipos recién ascendidos en fichar defensores sin preocuparse por el cupo de extranjeros, hizo que ningún otro club, por más malas que hayan sido sus campañas, concediera 100 goles o más en su contra. Ni siquiera el Derby County de la 2007-2008, cuya campaña es la peor en la historia de la Premier, fue capaz de alcanzar esa marca. Así que el récord negativo del Swindon Town siguió vigente por los siguientes 30 años, y parecía que nadie sería capaz de igualar, mucho menos superar esta estadística, ¿verdad? Bueno, para fortuna de aquel plantel del Swindon de la 93-94, en la actual temporada fuimos testigos de un club que superó aquel récord negativo que parecía imposible de alcanzar. Sin más, les presento al Sheffield United. Seguro lo conocen. The Blades, o los Sables, como se hacen llamar, fueron un equipo habitual de la Premier League en los últimos años. Habiendo sido uno de los 22 clubes fundadores de dicha competencia en el 92, precisamente descendieron 2 años más tarde junto a aquel Swindon Town que recibió 100 goles. Qué casualidad, ¿verdad? No volvieron a la Premier League hasta el año 2006, donde apenas perduraron una temporada, regresando a la Championship. Luego bajaron otro escalón, descendiendo a la League One en 2011, volviendo a segunda en 2017 y finalmente de vuelta a la Premier 2 años después. Tras una muy buena primera temporada donde quedó noveno, muy cerca de entrar en puestos de Europa, para la siguiente 2021 el equipo se vino abajo, quedando colistas y teniendo que regresar a la Championship otra vez. Tras haberse perdido el ascenso en la 21-22, cayendo en semis del playoff con el Nottingham Forest, al año siguiente irían por la revancha y la consiguieron, esta vez subiendo a la Premier de forma directa, tras quedar segundo por detrás del Burnley con la suma de 91 puntos. Una campaña brillante, sin nada para reprochar, así que para el comienzo de esta última 23-24, el Sheffield era uno de los 20 privilegiados en jugar la Premier League, y el objetivo estaba ahora en mantener el buen nivel mostrado en el año anterior, sabiendo claro la gran dificultad de sus nuevos rivales. El equipo empezó siendo dirigido por Paul Heckingbottom, que había logrado el ascenso con el club, y llegaron jugadores como el brasileño Vinicius Souza, el tunecino Slimane, el marfileño Benté Traoré y el estadounidense Trusty. Tristemente para ellos, sufrieron una baja muy sensible tras la partida de Ilman Ndiaye al Olympique Marsella. El senegalés había sido el máximo goleador del Sheffield en la campaña del ascenso, y nunca durante todo el año el club supo cubrir esa ausencia. Otra baja importante, ahora en defensa, fue el retiro de la actividad deportiva de Jack O'Connell, que con apenas 30 años tomó la decisión de ponerle fin a su carrera tras lograr el ascenso. O'Connell era todo un referente y voz de mando para el Sheffield. Estaba en el club desde 2016, habiendo jugado más de 160 partidos allí. Sin su mayor líder en defensa para poner algo de orden atrás, al Sheffield le costó muchísimo enfrentar a las delanteras rivales, que siendo ahora equipos de clase mundial, contaban con atacantes que frente al arco no perdonaban. Y la defensa de nuestro protagonista se mostró frágil, insegura y vulnerable, recibiendo goles con muchísima facilidad. Repasando lo que fue su campaña, su debut era en casa frente a Crystal Palace. Había en la previa mucho optimismo, pero este se esfumó tras el gol de Eduard a los 49 para la visita, que resultó ser el tanto definitivo. El Sheffield empezaba el torneo con el pie izquierdo, y así seguirían sus siguientes 2 compromisos, siendo derrotado tanto por el Nottingham Forest como por el Manchester City por 2-1. A los celestes casi le sacan el empate, pero un gol a falta de 2 minutos para la visita lo dejó sin nada. En la cuarta
cuarta fecha, los Blades sacaron el que fue su primer punto en la temporada tras un empate a 2 goles con el Everton. Después en la quinta, el Tottenham les remontó el juego en Londres tras un caótico tiempo de descuento, donde se jugaron nada menos que 15 minutos de adición. Hasta ahí la campaña, si bien en cuanto a puntos venía siendo mala, al menos en cuanto a lo mostrado en el campo de juego, el rendimiento del equipo era aceptable. Todo se vino abajo en la sexta jornada, sin embargo, cuando el Newcastle lo visitó en su estadio y el Sheffield resultó completamente humillado ante su público, recibiendo nada menos que 8 goles por parte de las urracas, que curiosamente tuvieron 8 goleadores diferentes aquella tarde. Aquella goleada histórica representó un durísimo golpe para la moral de nuestros protagonistas, cuyas consecuencias se verían en los próximos partidos. Cayeron por 2-0 en su visita al West Ham, el Fulham lo venció también en su estadio por 3-1, el United los derrotó por un 2-1 y el Arsenal se hizo un festín en su casa goleando 5-0. En 10 partidos, el Sheffield sumaba apenas un punto de 30 posibles. Habiéndose jugado ya un cuarto del campeonato, la calculadora ya estaba encendida. En la 11ª jornada lograron por fin su primer triunfo en la temporada, tras derrotar con un penal agónico en el 10º minuto de descuento al Wolverhampton. Tras ese triunfo, sacaron su primer punto de visita igualando a un gol con el Brighton, y la cosa parecía cambiar para mejor. Pero luego de esos buenos partidos, llegaron un par de derrotas dolorosas, por 1-3 frente al Bournemouth y por 0-5 contra el Burnley, un rival directo. Esta última derrota provocó la salida del banquillo del técnico Heckingbottom y la llegada de Chris Wilder, a la espera que a su mando mejoren los resultados. Este comenzó su proceso con una derrota de 0-2 ante el Liverpool, pero por la fecha 16 llegaría un partido histórico. Histórico solo para lo que representó esta temporada para el Sheffield, ya que el triunfo por 1-0 ante Brentford en casa significó la única vez en todo el torneo que el equipo no recibió goles tras los 90 minutos. Así que un aplauso para la defensa y el arquero por haber mantenido, aunque sea por una vez, la valla invicta, y F por los delanteros del Brentford. Imagínense que con tanto récord negativo dando vueltas, encima se adjudicasen también el de recibir goles en todos sus juegos. Tras aquel éxito, el Chelsea los venció por 2-0 en Stamford Bridge. Sacaron un empate con gusto a derrota contra el Aston Villa, ya que una vez más lo concedieron en el tiempo de descuento. Y volvieron a caer ante un rival directo tras la derrota de local por 3-2 ante Luton Town, y con esto se acababa la primera rueda. Con apenas 9 puntos, el Sheffield marchaba colista y necesitaba urgentemente cambiar de aire para intentar lograr el milagro de salvar la categoría. Cerraron el año cayendo por 2-0 ante el City, y ya para el 2024, con el mercado de invierno, llegaron un par de futbolistas interesantes. Lógicamente, la zona a reforzar con prioridad era la defensa, y para eso llegaron Mason Holgate a préstamo del Everton, el irlandés Sam Curtis, además del guardameta croata Ivo Grbić, sin lugar en el Atlético Madrid. La única incorporación en ataque para el mercado invernal fue la del inglés chileno Ben Brereton, a préstamo del Villarreal. Con estas caras nuevas, el Sheffield estaba listo para lo que sería su prueba final. Empezaron bastante bien el año, sacando un empate agónico de 2 goles ante el West Ham, pero una vez más se vinieron abajo tras ser remontados por el Crystal Palace, y el Aston Villa les hizo 5 goles para dejar en evidencia que los problemas en defensa no se habían solucionado. En un duelo clave, derrotaron de visita al Luton Town por 3-1, única vez en la temporada que el Sheffield ganó por más de un gol de ventaja, pero volverían a su realidad con otra goleada de 5 goles en contra sufrida de local, esta vez ante Brighton. El Wolverhampton fue más piadoso y solo los derrotó por la mínima, piedad que no tuvo el Arsenal, que les hizo media docena de tantos para amargar más al equipo de casa. Luego vinieron 2 empates, un 2-2 ante Bournemouth y un 3-3 frente a Fulham, partidos que fácilmente se podían haber ganado de no ser por las falencias en la parte defensiva. Para un equipo que marchaba último y con los números puestos para descender, sumar de un punto no les servía de nada. Luego en Anfield, el Liverpool lo venció por 3-1, resultado esperable. Lo que sí fue inesperado es el empate que le arrebataron agónicamente al Chelsea por 2-2. Aunque este resultado habla más de lo irregular que fue el rendimiento de los Blues en esta temporada que por lo mostrado por el equipo local, que a partir de allí no volvió a sumar nunca más, sufriendo derrotas hasta el final del torneo. Por la fecha 33, el Brentford se tomó revancha de la primera rueda y los venció por 2-0. El Burnley los volvió a golear con un 4-1 que dejaba al Sheffield en la cuerda floja. El United los derrotó por 4-2 en Old Trafford, les hizo gol hasta Maguire. Y tras otra durísima goleada de 5-1 sufrida en su visita a Newcastle, el Sheffield acababa con toda chance matemática de salvación y descendía a la Championship a falta de 3 jornadas. Las malas noticias no terminaron ahí, sin embargo. En su siguiente partido, el Forest los derrotó por 3-1 y el Sheffield llegaba oficialmente a la cifra de 100 goles recibidos en la temporada, superando así la marca del Swindon Town. Ya sin nada en juego, por la penúltima fecha el Everton les ganó por la mínima en Goodison Park y finalmente cerraron la campaña recibiendo al Tottenham en su casa. La goleada en contra de
0-3 fue todo un resumen de lo que resultó la temporada. El Sheffield quedó último, para sorpresa de nadie, con la suma de apenas 16 puntos y con el récord negativo de haber recibido 104 goles en 38 partidos. Una vez más, vale recordar que el Swindon Town en la 93-94 jugó 4 partidos más, por lo que los números del Sheffield son peores de los que se imaginan. Si comparamos el promedio de goles recibidos por ambos en la temporada, para el Swindon fue de 2,38, mientras que para el Sheffield fue de 2,73. Salvo por el juego ante Brentford en la fecha 16, el club recibió al menos un tanto en cada compromiso que se presentó, y ahora deberán regresar a la Championship con una mente renovada y tratando de dar vuelta a esta página. El tiempo dirá si el Sheffield se recupera y lo tenemos otra vez en la Premier para los próximos años, o de lo contrario, este es el comienzo de una etapa complicada. Al final, la frase dice que es mejor dar que recibir, y el Sheffield, si bien recibió y mucho en esta última temporada, tampoco podemos negar que dio todo en el campo pese a sus limitaciones. Y es esa muestra de actitud, aunque sea la nota positiva con la que me gustaría cerrar hoy, porque más allá de toda estadística negativa, al final hay 11 jugadores que dan su mayor esfuerzo, y eso es siempre admirable. Vamos a ver si ahora dicho esfuerzo le es suficiente para regresar a lo más alto del fútbol inglés de aquí a un tiempo. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes de la campaña de este equipo? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.